estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Informática y Electrónica, de la carrera de Electricidad. A continuación les voy a hablar acerca del rotacional. Les daré un breve concepto, las aplicaciones del rotacional y un ejemplo práctico de cómo calcular el rotacional. Ya, en sí, el rotacional es un operador vectorial que mide la tendencia de un campo vectorial a rotar alrededor de un punto en el espacio. También podemos denotar que matemáticamente el rotacional de un campo vectorial se define como, de la siguiente manera, con el operador nabla, que se denomina igual a la derivada parcial en x en y más la derivada parcial en y en j y más la derivada parcial en z en k. Ese es el operador nabla. Por la función vectorial en f de x más f de y más f de z en y, en j y en k, donde nos dice que es un campo vectorial tridimensional. También debemos tener muy en claro que si el rotacional es igual a 0, se dice que el campo es irrotacional. También tenemos las aplicaciones del rotacional. Tenemos la dinámica de fluido. La dinámica de fluido nos hace referencia a que el rotacional se usa para describir la vorticidad de un fluido. Es decir, que nos da a detallar de cómo gira o circula el flujo en una región. Un ejemplo claro puede ser en tornados o remolinos. El rotacional cuantifica la intensidad del giro. También tenemos el electromagnetismo. Es otra de las aplicaciones del rotacional. El electromagnetismo nos hace referencia a las ecuaciones de Maxwell. El rotacional aparece en las leyes fundamentales que son la ley de Faraday y la ley de Ampère de Maxwell. También tenemos la mecánica de sólidos. La mecánica de sólidos también nos hace referencia a que es útil para analizar el movimiento angular o deformaciones en materiales elásticos. También tenemos en la meteorología. La meteorología se emplea para estudiar sistemas atmosféricos, donde el rotacional ayuda a modelar el comportamiento del viento. Y por último tenemos la ingeniería eléctrica. En la ingeniería eléctrica nos hace referencia en sí al diseño de motores y generadores eléctricos, y se analiza cómo los campos magnéticos interactúan con las corrientes. A continuación tenemos un ejemplo donde nos dice calcular el rotacional del campo vectorial en la función de f de x, y y z. Esto es igual a z más xy más y cuadrado. Ya, para poder calcular el rotacional, como podemos observar, nosotros tenemos de la siguiente manera. Entonces, el operador nabla por la función, esto va a ser igual en y, la derivada parcial en x, en j, la derivada parcial en y en k, la derivada parcial en z. Esto por la función en x nos hace referencia a z, la función en y nos hace referencia a xy, y la función en z nos hace referencia a y cuadrado. Ya, entonces esto es igual a que esto se basa en sacar la determinante de dicha rotacional. Por ejemplo, para sacar la determinante, yo lo voy a hacer de la siguiente manera, tapando como podemos observar, tapando en y, ¿qué nos queda? Nos queda la derivada parcial en y por y cuadrado menos la derivada parcial en z
por XY. Entonces, en Y, ¿qué nos va a quedar? Lo voy a hacer por acá. En Y nos va a quedar, como lo dije anteriormente, la derivada parcial en Y por Y cuadrado menos la derivada parcial en Z por XY. Ya. Todo esto multiplicado por Y. Menos en J. ¿Qué tenemos en J? La derivada parcial en X que multiplica Y cuadrado y menos la derivada parcial en Z que multiplica Z. Entonces la derivada parcial en X que multiplica Y cuadrado menos la derivada parcial en Z que multiplica a Z. Y tenemos para acá, todo esto multiplicado para J, más, tapamos K, que nos queda la derivada parcial en X que multiplica a XY, menos la derivada parcial en Y que multiplica a Z. Todo esto multiplicado acá. Ya, entonces simplemente ahora lo que vamos a hacer es sacar las derivadas parciales de Y, la derivada parcial en Z, la derivada parcial en X, en Z, en X y en Y. Entonces el rotacional de la función aquí va a ser igual a la derivada parcial en Y. ¿Qué nos queda? Nos queda la derivada de 2Y menos la derivada parcial en Z. Como no tenemos Z, esto va a ser 0. Todo esto multiplicado en Y menos la derivada parcial en X. Como no tenemos la constante como es del X, esto nos quedaría igual 0. Y la derivada parcial de Z nos hace referencia que es 1. Todo esto multiplicado para J, más la derivada parcial en X, nos queda 1, multiplicado por Y, nos queda Y, menos la derivada parcial en Y, pero como no tenemos Y, aquí esto es igual a 0. Todo esto en K. Ya. Entonces la rotacional de la función nos va a quedar igual. 2Y multiplicamos 2Y en Y menos por más, nos queda más J, 1 por J nos queda J, más J y más Y en K. Este sería el resultado. Entonces, como resumen, podemos decir que el rotacional nos permite entender cómo un campo vectorial gira o rota en su entorno. Muchas gracias.